Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa El Mitote. Hoy nos encontramos en este programa, pues mi amiga Iris, Tricia, Liz. Y hoy tenemos a nuestra invitada especial, Lisbeth Ocampo. Ella es tanatóloga, comunicóloga, abogada en Derecho. Entonces venimos a hablar de este tema, tanatología, un tema yo creo que pues interesante, ¿no? Porque habla de pues ayudar a que las cosas fluyan cuando uno tiene una pérdida o cuando de todo tipo, ¿no? Puedes perder un trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Un familiar, algo. Entonces, no sé, ¿por dónde empezamos, chicas? ¿Qué? Pues yo creo que empecemos por lo primero. Sí, Hola, pues sí. hola a todos, buenas noches. Agárrate. Liz, platícanos qué es la tanatología. Así, pues todos cuando oímos lo que es un tanatólogo, siempre nos vamos es para que me ayude con un duelo de alguna muerte. Sí. De un familiar, de algo. Pero realmente la tanatología, si lo vemos así, es para trabajar con enfermos en posición terminales, alguna pérdida de mascotas. Se da mucho que no lo manejan pues seguido, que digan, es que se murió mi gatito, mi perrito, mi pajarito, lo que caiga, ¿no? Y también se maneja mucho para pérdidas materiales, para las pérdidas de relaciones, sobre todo que terminas con la novia, con el novio, hasta terminar una relación con los padres, que muchas veces en la actualidad pues existen los términos de pues, los padres tóxicos o algo, y es duro decir hasta aquí y me separo, o de algún familiar. Entonces más que nada es aprender a ver lo que viene siendo de otro punto de vista, las pérdidas. Y hay las pérdidas materiales, que venden un carro porque tienen mucho cariño, venden una casa. Muchas veces las casas no las quieres vender porque son de recuerdos, pero también hay que traspasar esa situación para avanzar. Muy bien. Chicas. Una duda. ¿Podría decirse que la tanatología tiene que ver con los apegos? Sí. Yo creo que uno de los apegos y el ser humano y el mexicano o el paseño es no quiero cambiar la bolsa porque me gusta mucho, o no me quiero separar de la amiga, del amigo, del novio, pero sí, es los apegos. O de los hijos cuando se van a estudiar fuera, cómo sufren los papás, el dejarlos ir. Buenas noches a todos. Hola. Gracias, Liz, por estar aquí. Es un tema muy interesante. Has dicho algo muy importante. Este tema para mí es fascinante e interesante. Hay muchas preguntas, pero sobre todo es decir, bueno, estamos hablando de los apegos, soltar, dejar ir, pero también qué tan difícil o cómo lo maneja la tanatología. Porque para empezar, los seres humanos vivimos o estamos diseñados, o las ideas para vivir en grupos, digamos, ¿no? Y creo que en esos grupos es cuando se generan ese tipo de dependencias, necesidades, apegos. Son pocos los seres humanos que aprenden a vivir su entorno en soledad, digamos, ¿no? Que a lo mejor este tipo de personas no tienen tanto este tipo de problemas o complejos, que a veces decimos, es que es muy insensible, o es que es muy seco, ¿no? Pero en realidad a lo mejor lo estamos viendo de otra manera. Que sí es difícil generar la situación de desapegarte. ¿Qué es lo que más crees tú, en tu experiencia, que le cueste más trabajo al ser humano o incluso a los paseños, digamos? ¿Qué nos sería más difícil para nosotros dejar ir, soltar? Ya depende, porque cada quien tiene lo que no, su muletilla o como si fuera algo de la suerte, ¿no? Es que no lo voy a soltar. O no quieres dejar al enfermo, o no quieres dejar al viejito, al abuelo. Es más que nada tú mentalizarte. El trabajo es de cada quien. El decir, lo voy a hacer. Es un paso muy difícil. Es un paso que pocas veces lo damos a la primera.
Hay gente que sí, hay gente que no llora en los velorios. No sé si las ha tocado ir a algún velorio y dices, oye, pero si no llora y el familiar y no llora. Tú dices, no, pues lo está reprimiendo y no. Tiene una situación que lo manejan tan bien que para nosotros se nos hace extraño. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas es porque trabajaron internamente su paz interior. Todo esto es de paz interior también. Viene junto con los temas de lo que viene siendo de autoestima, de crear más seguridad, todo eso. Pero más que nada, lo que se nos hace falta soltar son los modos de vida que tenemos. Lo que vamos avanzando. A veces hay que hacer un cambio en la alimentación, en el pensamiento, en ese no ser tan cuadrados. Porque a veces somos muy cuadrados y no nos gusta desviarnos de esa parte, pues. Entonces eres aprensivo. Por ejemplo, nosotros en carne propia hemos vivido lo que es la pérdida, no tanto en mi caso, ¿no? Sino, por ejemplo, mi hijo, cuando era chico, nosotros nos cambiamos de casa. Entonces, en donde vivimos antes, a pesar de que era una casa de madera, todo era, pues era una casita bonita, pero pues era muy rústica, ¿no? Teníamos, pues pocos muebles, cositas así, ¿no? Pero siento que él fue muy feliz ahí. Entonces, cuando nos salimos de esa casa, él para él, a pesar de que estábamos en una casa totalmente nueva, que él tenía, sí, que era mejor y que él no había visto, o sea, no había podido como aceptar esa pérdida de ese cambio de casa. De ese espacio, de esa infancia. Era su infancia. De esa infancia feliz. Entonces, puede ser. Pasó el tiempo, empezamos a trabajar un poco con él en esa pérdida y no fue sino hasta que, haga de cuenta, pues vendimos ese terreno y con la casita, ¿no? Vendimos los terrenos. Pero cuando el Odil fue, sí fue el Odil, ¿no? Aquel huracán, categoría 5 que le pegó aquí. Sí. Cuando el Odil, fuimos a ver la casa. Y la casa había quedado deshecha en el Odil. O sea, si no nos hubiéramos salido, a lo mejor nos hubiera caído en la cabeza el árbol, no sé, ¿no? Porque tenía un árbol grandote de tabachín y todo se cayó, o sea, se cayó. Entonces, cuando él vio ya la casa destruida, como que aceptó la pérdida, entendió que, pues, que era para avanzar y que necesitaba dejar eso atrás, pero le costó mucho trabajo y mucha tristeza. Pues, es que las pérdidas son muy difíciles, ¿no? O sea, si es un tema... Yo acabo de perder a mi abuela. Bueno, no sé. No sé si todos lo sepan. Mi papá no lloró. O sea, no lloró. No lo vi. Es su mamá, sí. Y no lo vi, no. Hasta la fecha platicamos. Fue hace 3 meses. Fue en febrero. Y me dice, es que todavía no lloro. Me dice, pero es que me siento tranquilo, ¿no? Y yo, o sea, yo he tenido un proceso así como de montaña rusa porque al principio sentí descanso y después como enojo y después, ¿sabes? Y ahorita como que a veces me siento triste y es por días y todos los días es diferente y a veces la extraño y a veces, pero hoy estaba pensando así justo estaba platicando con mi hija porque mi hija tampoco lloró. O sea, mi hija... Y ella decía, ay, qué raros, ay, qué personas tan extrañas, pero pues ella lo tomó como muy, pues como un proceso muy natural, así como, pues ya se murió, ¿no? Y mi papá es como que, ya sintió alivio y él, pues él tiene mucho trabajo interior, ¿no? O sea, él sí medita, se hace un show, o sea, él tiene Trix, otro tipo de ¿no trabajo? sería porque a lo mejor tu hija no perdió a su madre y tú sí perdiste a tu madre? Sí, o sea, ella, mi abuelita era toda mi familia, pues, ¿no? O sea, era mi mamá, mi papá, o sea, ella me crió, pues, entonces para mí sí era una persona muy significativa y la pérdida fue muy grande. Perdí mi familia en una persona, pues, ¿no? En un solo día. Pero bueno, más allá de eso, hoy pensaba así de, ay, mi abuela. O
seguramente ya está con su hijo, ¿no? O sea, y me dijo, sí, él, seguramente mi hija me dijo, sí, ella fue seguramente él fue el que la recibió. Y dije, puta, qué suave de estar. Ella de estar bien contenta de que está finalmente con su hijo, ¿no? Así de que uno... Bueno, es que también tienes que explicar un poco. Que le lloró. La tesitura, ¿no? Así de, pues, un hijo que se le murió joven. Y entonces ella, pues, sufrió mucho en su vida a la pérdida de su hijo muy joven, pues, ¿no? O sea, tenía 20 años el muchacho y acaba de tener un hijo. Bueno, fue una tragedia familiar. Y ella lamentó, lloró mucho. Su vida cambió después de esa pérdida, ¿no? Y entonces, y yo digo, puta, va a estar muy contenta de estar, si es que existe. O sea, ya dependiendo, ¿no? Las creencias de cada quien, pensando que sí existe, que sí se van a encontrar con los demás. Digo, ay, ha de ser feliz. Y entonces como que eso, pensar en eso me da felicidad y ya me tranquiliza, ¿no? De no sentirme tan triste por su pérdida. Pero digo, pues ya está bien contenta. O sea, ya está en un, no sé, está en un mejor, uno se imagina que está en un mejor lugar y eso ni sabemos. Porque nadie nos hemos muerto Pero como te da para paz. saber, pero a uno, ajá, finalmente es lo que te da paz, pues, ¿no? Adelante. Sí, acababas de decir algo, Tricia, que me resonó ahorita que dijiste, es que, ¿por qué no lloró mi hija, no? O ¿por qué no lloró tu papá más que nada? Y es que como dice tu papá, es que yo me siento tranquilo. Yo creo que eso es algo muy importante. Fíjate que a mí me pasó algo muy parecido con la pérdida de mi abuelo materno, que yo no me crié con él, pero sí tenía un vínculo muy especial con él. Y mi abuelo tuvo una enfermedad un tanto larga, ¿no? Un efisema pulmonar y que lo fue desgastando poco a poco y que vimos cómo lo fue apagando. Chistosamente, un día antes de su muerte nos reunimos, estábamos reunida la familia y él, vaya, aquí vamos a meter un poquito de temas, y él andaba muy bien, lo que le llaman la lucidez de la muerte, ¿no? Que él andaba muy bien, ese día se levantó, ese día comió, ese día platicó con todos, ese día se acercó con todos, andaba muy bien, que hasta todos estábamos sorprendidos y alegrados de esa mejoría que él había tenido, ¿no? Sin pensar en realidad el desenlace que había dentro de unas horas, ¿no? Y ese día él se acerca conmigo y me dice, chistosamente conmigo, ¿no? Y me dice, hija, me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy bien. Fíjate que yo siento que voy a generar un viaje largo y ese viaje me va a dar mucha tranquilidad, me va a dar paz, me va a dar alegría y yo quiero que todos lo tomen de la misma manera. Y yo le decía, abuelo, pues yo tenía como 15 años. Le digo, abuelo, le digo, pues ¿a dónde vas a ir? ¿Y con quién, no? Y él, no sé si era su misma situación o lo que le llaman efectivamente a la lucidez de la muerte, que es que te sanas antes de irte. Se dice eso, hay algunas cuestiones ahí, ajá. Y y cuando sucedió eso y todos lo abrazamos, nos despedimos todos. Y sí, efectivamente, esa noche en la madrugada, él falleció y efectivamente viajó, porque pues él estaba en Todos Santos. Esa noche viajó a La Paz, a lo que era su preparación y volverlo a regresar para su entierro allá. Entonces, chistosamente se juntan muchas cosas, pero aquí va otra situación. Antes de este parteagua, Liz, o dime efectivamente qué pasó, qué sucedió. Yo antes la muerte la veía como una situación de pérdida y de dolor. Después de este suceso, yo sentí mucha tranquilidad, porque ¿sabes qué? A mí me quedó algo muy en mi cabeza, yo tenía 14 años, 15, que me dijo, sé que voy a estar feliz y que sé que voy a estar a gusto, contento, y eso me dio paz. Entonces eso, yo veía a todos en el velorio llorar, y yo decía, porque a mí no me salen las lágrimas, créeme, yo quería llorar, pero no podía. Pero era porque yo me sentía en tranquilidad por esas palabras, yo creo que él me había dicho. Entonces ahí comprendí algunas otras cosas raras, pero es muy cierto, el darte paso, tranquilidad, te aleja de ese sufrimiento o de pérdida, vaya, ¿no? Sino que a lo mejor lo tomas de otra manera y dices, va a estar mejor, como dices. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, Liz? Tú que eres ahí, si hay algo de real sí, o no. Lo que sucedió más que nada te ayudó a entender la muerte. ¿A qué te dio de ventaja? Que eras una temprana edad.
Entonces, no la veías como, la muerte, total fatalidad, ¿no? Y trágico. Y sobre todo, te enseñó a verla de otra manera, porque te dio la seguridad de que él iba a estar bien. O sea, no que iba a sufrir, porque nadie sabemos qué hay más allá. Todos, dependiendo, como dice Trix, depende de tu religión o de tus creencias, dice uno, va a estar ahí. Pero más que nada, yo sí le entiendo, porque yo antes, yo lloraba, pero me podían rentar para velorios. Hasta que yo decía, bueno, ¿pero por qué? Hasta en los velorios ajenos, yo lloraba por ellos. Tiene que ver mucho la educación que nos dan, cómo vemos la muerte. Y en tu caso, Iris, siento que tu abuelo te preparó y aparte, cuando ya están más grandes, cuando están ya de la vejez o alguna enfermedad, te van enseñando que se acerca el momento. Entonces, y eso de que las últimas horas de vida vuelven a ser hasta como jóvenes, se mueven, se levantan, tienen hambre, comen, te platican lúcidos, sí existe. Y lo he visto no una vez, varias veces. Es impresionante. Mi abuela ya tenía demencia. Así un grado un poco avanzado. La última semana en el hospital era impresionante cómo podías platicar con ella. O sea, como si estuviera joven como si otra hubiera vez. curado, que va a salir. Sí, y duramos noches platicando, así noches de ella y yo de que, ay, no, sí, se acordaba. O sea, tenía yo 5 años sin poder hablar así con ella. Y fue una despedida muy bonita, pues, a pesar de tal vez lo físicamente sí está güey medio agacho, pero hubo mucha sangre, o sea, como que sí estuvo así medio. Me hubiera gustado que se hubiera muerto más tranquila, pero platicamos horas, o sea, yo me quedé ahí toda la semana y fueron noches interminables de hablar con ella, o sea, fue una despedida muy bonita, gracias a esa lucidez y esa disposición que tuvimos ambas de despedirnos, ¿no? O sea, de yo con todo el amor, ¿no? O sea, que le tenía... Sí, y lo que extrañas es eso. Es decir, no tengo a mi cómplice, no tengo, aunque no estuviera tan lúcida, pero ahí estaba contigo. Sí. Eso es lo que extrañas, es lo que la compañía, el estar pendiente de alguien. El problema es a veces que nos hacemos codependientes, claro, de las personas y por eso nos duele. Es que ella me necesitaba. Es que yo iba y ahora pierdes la dirección. Sí. Y siempre se ha dicho, podrá morirse el padre, pero la madre quedas huérfana. Y mucha gente conocida dice, bendito Dios, yo todavía tengo a mi madre y tocó madera, pero dicen que del estómago sientes como una ruptura. En tu caso, aunque fuera sido tu abuela, fungió como tu mamá. Entonces tú extrañas, ¿y ahora a qué rumbo voy? La mujer por como ella me quería. y la mujer por instinto es protección. Entonces tú la querías, tú fuiste la mamá los últimos años de ella. ¿Y ahora qué hago? O sea, yo para eso vivía. Porque cuando tenemos un enfermo en casa, vives para ellos. Entonces, ahí es cuando uno tiene que trabajar. La terapia no es mala, las terapias son buenas. Mucha gente dice, no, es que voy a terapia, no estoy loco. No. A veces ir a ver y tienes que abrir tu mente para decir, ok, la tengo que dejar en paz, recordar lo bonito y tienes que tener los ejercicios, más que nada también de tanatología viene siendo ponerte ejercicios o metas a corto plazo para que salga uno de su misma tristeza, de su mismo entorno pues triste, vale la redundancia, ¿no? Porque hay gente que se hunde con la muerte de un familiar y la peor muerte, y no es porque haya niveles, es de un papá ver morir a su hijo o su hijo que no nació. Son de los duelos que más se han batallado para poder salir adelante. Y como tú dices, tu abuela a lo mejor, ella está, toda su vida sufrió, porque ahora viene el sentimiento, ay, descansé, hoy, pero no tengo que descansar, no me tengo que sentir así, como con culpa, ¿no? Ajá, sí, sí. Ay, no, o sea, no, sí. Mala, ajá, o sea, ya descansé, no, pero es que sí descansas. Sí. Físicamente, emocionalmente, económicamente, XZ cosa.
Oye, Liz, y por ejemplo, ¿en qué momento o yo, cómo puedo saber que ya necesito un psicólogo, un tanatólogo? ¿Cuál podría ser el parteaguas para yo decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Cuando ya no puedes vivir. ¿Cómo? No, es que esto lloras. O ya no puedo hacer esto. No voy a hacer esto porque no. Cuando caes en una depresión, la depresión todo el mundo la conocemos. Pero cuando más así es, ya no sigues con tu vida. Ya no puedes. Y sí te das cuenta. Cuando dices, oye, yo necesito terapia o necesito ir con alguien porque ya no estoy bien. Es difícil, porque es como los alcohólicos. Reconocerlo no es fácil. Oye, Liz, ¿y la tanatología también ayuda a la gente a partir? O sea, prepararlos para, o sea, ¿también trabajas tú con los enfermos que están Con por los irse? enfermos, sí. Sí. Sí, sobre todo hay veces que la gente no se quiere morir y saben que se van a morir. Ay, qué... Sobre todo el viejito. ¿Por qué viejito? Porque normalmente es alguien que está enfermo. Les da miedo lo que dejan. Es que ¿cómo lo voy a dejar? A mi hija, a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta, a mi esposa, a mi esposo. No les gusta partir y dejar problemas. O le tienen mucho miedo a la muerte. Nosotros, ser mexicanos, le tenemos miedo a la muerte. Todavía no estamos preparados como que, sí, que se muera. Oye, pero un tanatólogo puede atender a cualquiera, ¿no? Desde un niño hasta un adulto mayor, ¿no? Sí, desde un niño, sobre todo la terapia con los niños, te das cuenta que los niños lo ven de otra manera la muerte como la ve uno, pero tienen pérdidas. Sobre todo también cuando van a ser hermanitos mayores, que van a ser el hermano y hay un conflicto. Porque también se le puede dar terapia a los papás de cómo llegar mira, es tu hermanito, a integrarlo, porque no deja de ser el que llega a invadir. Yo creo que de todo nos podemos salvar, incluso hasta de Hacienda a veces, pero de la muerte no, ¿no? Es algo que tenemos seguro. Es algo que viene seguro, es algo que viene para todos, pero ciertamente no todos estamos preparados para afrontarla, ¿no? En este momento de sus vidas, así platicando los cuatro, ¿se consideran que están preparados para partir? Fíjate que yo tengo, afortunadamente, no sé si desafortunadamente, la muerte no ha sido un tema recurrente en mi vida, pues, ¿no? Realmente es la primera persona cercana que se muere. Bueno, también se había muerto mi abuela materna, pero ella le dio demencia mucho antes de morirse y como que ya hay ese duelo en vida, donde ya no es la persona que era y entonces pues como que ya cuando trasciende físicamente... No lo extrañas, pues. Ajá, realmente ya no era ya ella, ¿no? extrañaste. Ya la extrañaste. Me pasa un poco con mi abuela, pero era otro tipo de relación y era mucho más cercana. Pero lo que voy es que a mí mi abuela siento que me avió, no sé si tú me puedes decir qué fue, si fue mi inconsciente, si fue mi abuela, si fue un espíritu, no sé. A mí me dijo como un mes antes que se iba a morir. O sea, yo soñé que se iba a acabar el mundo, que se estaba hundiendo el mundo y que ella, o sea, que era inevitable, que ya nos habían dicho en las noticias que todo el mundo se iba a hundir, que se estaban derritiendo los polos, y entonces, y que era inevitable, que todos nos íbamos a ahogar y que ya no había nada que nadie pudiera hacer y pues que lo aceptáramos y que así iba a ser, que nada más esperáramos la ola, ¿no? Y entonces vivíamos en un departamento y yo me asomaba y ahí venía la ola y yo decía, bueno, pues ahí viene, ¿no? Y tenía mis perros, mis gatos, y me despedía así de que, muchas gracias, Nico, porque fuiste bien buen perrito, muchas gracias, Macho, muchas gracias, papás, y todas mis personas. Y entonces, yo me empecé a desesperar porque quería comprar pastillas para dormir, porque dije, pues les voy a dar pastillas para que llegue la ola y no sientan, no se ahoguen, ¿no? Para que no se angustien. Y llega mi abuela y me dice, Tricia, vas bien cortito, es bien rápido, no te preocupes, no va a doler, tranquila, todo va a estar bien. O sea, mi abuela fue la que me dijo. Era un sueño, sí. Fue como 3 semanas antes de que se muriera. O sea, porque ella estaba bien. O sea, de repente le dio una crisis y se fue muy rápido. O sea, y entonces fue así como de... Y ya, ¿no? Y llegaba la ola y entonces ahí ya mi familia se dispersaba y pues yo me quedé así como, pues ya esperándome ahogarme, ¿no? Y, pero pasó eso y pues fue raro porque sí... O sea, ya cuando se murió dije, no manches...
Yo lo soñé. O sea, yo tuve ese sueño. Te fue a decir, todo va a estar bien. Ajá. Pero ¿cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo te explicas que 3 semanas antes te pueden... O sea, no entiendo. Yo creo que fue Sí. Es tu mente, es tu espíritu. Mira, aquí le vamos a meter un poquito de otros temas. En tu sueño, bueno, tú estabas con tu abuela, tú fuiste que llevó el proceso con ella. Pero aquí algo que irreverentemente no puedo sacar de contexto es que soñaste con una ola. Una ola en el contexto de los sueños o la interpretación de sueños significan grandes cambios en tu vida. Y cambios drásticos. La pérdida o la muerte de tu abuela, efectivamente ese era el cambio drástico que iba a venir en tu vida, porque efectivamente tú mismo lo pusiste en el sueño, te despedías de las personas y al final veías cómo se dispersaban ellas, ¿no? Pero tu abuela te decía que tú ibas a estar bien. El punto aquí es que la ola en la interpretación de sueños significa un cambio sí muy drástico. Entonces, tu inconsciente y esa conexión tal vez que tenías con tu abuela fue lo que te hizo que tú interpretaras incluso que era que se acercaba pronto el final de tu abuela, porque me imagino que eso es lo que tú sentiste después del sueño, o a lo mejor entre las confusiones, exactamente. No, ya cuando se murió dije, ok, ella, no, es que yo decía, pues igual nos vamos a morir todos, ¿no? O sea, porque todos en el sueño nos moríamos, Sí. pero ella era la que se acerca, ella era la única que me hablaba conmigo. Claro, y te digo, y esa parte, como dices tú, es una, y como dice Liz, es una parte de una preparación del subconsciente. A mí, no lo mencioné ahorita, pero lo sacaste al tema. Regresando a la plática del abuelo, cuando regresamos nosotros a La Paz, que todavía no sabíamos que él había fallecido, una servidora llega muy tranquila de ese viaje, porque era un viaje familiar de fin de semana, y pues yo ya me iba a acostar, ¿no? Y de repente me acuesto, y al acostarme, de repente me despierto. Yo dije, es un sueño, ¿no? Y me despierto de frente a mi abuelo. Entonces dije, pues si lo acabo de ver. Y en ese sueño, que yo decía que fue un sueño, que ya después entendí que era una conexión, mi abuelo me decía que ahora sí, él ya se iba a ese viaje y que iba a estar tranquilo, iba a estar a gusto. Era un cuarto blanco con una puerta, y en esa puerta él la abre y había muchas personas detrás de la puerta, vestidos de blanco, personas que yo no conocía, en mi vida había visto, pero me quedaron muy marcadas sus caras. Cuando eso sucede, él se va y yo entiendo, regreso al sueño porque suena el teléfono, del sueño suena el teléfono y era para avisarnos que el abuelo había fallecido, pero yo en ese momento yo ya sabía que mi abuelo ya había fallecido, yo sí ya lo sabía. Porque él me lo dijo, ya me voy de este mundo, en ese lapso de sueño, que yo lo interpreté también como sueño, yo tenía 15 años, te estoy diciendo, entonces dije, soñé con él, se despidió de mí, fue un sueño, esa fue mi idea. A los meses después, y para hacerlo rápido, viendo los álbumes de la familia, que yo nunca lo había visto, vi varias caras conocidas detrás de esa puerta y empecé a preguntar. A mi abuela, en ese entonces, la que todavía vivía, la esposa de mi abuelo, le dije, oye, ¿quiénes son ellos? Porque estaban detrás de la puerta, y yo en mi vida los había visto. Wow. Y me dice, ella era su mamá y él era su papá. Él era su hermano y no sé qué, dijo, todos ya fallecieron. Y ahí yo entendí, dije, o sea, sí va a estar bien, sí va a estar tranquilo, porque está con su gente que quiere. Entonces, raro, y efectivamente depende de creencias, de ideas y lo demás, y de vivencias al final de cuentas, pero yo a partir de ahí siento que sí hay algo más después de la muerte. Entonces es por eso que efectivamente cuando ya tienes esa conexión, sientes que efectivamente la muerte tal vez no es una pérdida, es un avanzar. Sí, o sea, más que nada es aprender a... Pues no es ni madurar, porque malo sería que madurar, ¿no? Pero ver las situaciones de la vida de otra forma. Eso sí es. Porque te pregunto, Trix, ¿tú ahora qué haces? Te sientes, me imagino que medio a veces... No perdida, porque sería malo decirlo, pero sí... Bueno, ¿y ahora qué sigue? Sí. Como que te preguntas, ¿y ahora qué sigue? Muchos
era una pregunta recurrente de todo el mundo, ¿no? De, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué sigue? Y yo decía, no, pues no sé, o sea, espérate. Y apenas estoy entendiendo. Y ahorita, a la fecha que ya pasaron 3 meses, no, pues no es que tenga un plan, pero estoy recuperándome. O sea, estoy en proceso de... Tengo mucho sueño. O sea, ¿sabes? Estoy como que mi cuerpo está recuperándose apenas, pues. O sea, fueron muchos años de enfermedad. Estuvo muy fuerte, estuvo muy largo. Y mi cuerpo está en proceso de recuperación y mi mente, pues, está... Pues esto, ¿no? Estoy haciendo cosas que antes no tenía tiempo que hacer y que quería hacer. No es como que tengo un plan específico, pero sí, ajá, estoy pensando en mí. Y eso es antes yo no pensaba en mí porque no podía, porque tenía que pensar en mi abuela, en mi hija, o sea, tenían otras cosas en que pensar. Todos pues. los demás. Sí. Hay que recordar que hay el síndrome del cuidador, ¿no? Cuando tienes un tiempo prolongado cuidando a una persona y esta fallece, pues toda esa carga emocional, todo esto te provoca enfermedad. Sí. Entonces ahí cuando, por ejemplo, mi tía estuvo a cargo de mis papás mucho tiempo prolongado. Fallece mi mamá, que fue mi abuela, pues mi mamá, y a la semana, pum, cae mi tía. Problemas renales crónicos que ya traía, pero pues no se dejaba, ¿no? Por seguir al pie de la lucha. Y nomás falleció ella, pum, ella también cayó y ya de ahí ya fue en declive su vida, ¿no? Pero sí le dio la cuestión esta del cuidador y yo creo que posiblemente tú también traigas un tema en ese sentido, ¿no? De que apenas te estás reponiendo tu cuerpo de toda la friega. Es que es reponerse emocionalmente, físicamente y sobre todo a veces espiritualmente o de decir, bueno, ahora voy yo. Porque es muy difícil pensar en uno. Siempre uno está acostumbrado, el hijo, la hija, el esposo, la novia, el novio. Pero nunca te preguntas, ¿tú cómo estás? A ver, ¿tú cómo estás ahorita, Trix? No, pues no sé. Todos vamos a decir, te vas a quedar bailando. Pero no sabemos qué queremos y qué necesitamos ahorita. Ya sé. Y esto es en base a una muerte, ¿no? La pérdida de la muerte que sabemos que, bueno, ahí termina una vida. Pero aquí hay un tema escabroso que me gustaría mover. Ahí voy a mover muchas heridas por ahí. A ver, dijo la otra, hacer esto un poquito más. ¿Qué pasa cuando tienes pérdidas con las parejas? O esa pareja, ¿por qué la gente sufre tanto al perder una pareja o un amor? ¿O por qué se siente que está muriendo en vida? O esa situación, ¿no? No es que critique esa parte, de hecho la he vivido, pero digo yo, ¿cómo puede ser que una persona que no forma parte de tu sangre, o sea, realmente te duela tanto? O sea, en realidad, por los lazos tal vez, ¿no? O por los sentimientos que generaste, pero ¿qué parte de eso? ¿O por qué hasta cierto punto hay personas que no pueden soltar, digamos, las relaciones tóxicas o relaciones en donde más que una felicidad se hacen un daño? Tienen conciencia del daño, pero no los pueden dejar por el apego, como lo dices, Liz, o algo así. ¿Eso es parte de la tanatología o eso es parte de una psicología o es la mezcla de los dos? Ajá, va mezclado. Por ejemplo, ¿por qué te duele terminar o la ruptura con alguna pareja? Dependiendo del lado de la persona. Porque es muy fácil cuando uno dice hasta aquí y se da la media vuelta es porque tú ya estás decidida o decidido. Pero no es lo mismo que te digan, ¿sabes qué, Iris? Hasta aquí, que tú seas el que te truenen o el que digan bye, pues empiezas y no te dan alguna razón, porque la mayoría es, no funcionó, bye. Pero vemos personas que nos gustan que nos digan, no, ¿sabes qué? No me gustó que te pintaras el cabello, no sé, algo que te dijeran. Pero Darle te sentido, quedas, ¿no? Darle sí, sentido. porque dices, bueno, algo hice mal, porque lo primero es, algo hice mal, no, algo hicimos mal. Porque es una relación de dos, no es de uno. Entonces,
Se le llama apego ahorita con las nuevas cosas, pero en el modo paseño es te aferras. Te aferras al novio, a la novia, o no, o al ex esposo. ¿Sí? Te entercas, Es que terco el poco- chamaco, terca la chamaca. Sí. Y sientes, y yo les puedo preguntar que si el amor que tuvieron a los 15 años y tronaron y te decías es que es el amor de mi vida. Y nunca te vuelves a enamorar igual, porque ya se rompió eso internamente en ti. Jamás te vuelves a enamorar igual. No es que yo se amo a mi esposa, ¿sí? Pero nunca vuelves a sentir lo que sentiste a los 15 años. 15, 13, dependiendo qué tan precoces eran, o a los 18, 20. Pero es un trabajo emocional. Emocionalmente va de la mano también con la seguridad de uno. Sobre todo la seguridad de, ok, ¿no quieres estar conmigo? Era lo Siguiente. lo que te iba a mencionar. Depende de la personalidad de cada persona, ¿no? Sí. Vaya, la redundancia. Depende efectivamente, hay algunas personas que pueden generar o que son más propensas a generar lazos más fuertes o dependencias, digamos. O dependencias o relaciones tóxicas. Es que me pegó. Y vas con el siguiente. Es que me gritó y me pegó. El problema no son los novios. Sino, eres tú. Y aparte, acabas de decir, bueno, el primero me pegó, y vas con el siguiente, me grita y me pega. O sea, vas va aumentando aumentando. hasta- ¿sí? Va escalando. Porque normalmente manejamos patrones inconscientes. No, yo no voy a ser así como mi mamá fue con mis hijos. Yo no voy a ser como fue mi mamá. Y escuchas la palabra que dices, no lo vuelvas a hacer porque te dices igual que mi mamá. Igualita. Y es mentira. Sigues patrones. Y a veces las relaciones tóxicas te gustan. Tienes miedo. No sabes cómo salir. No tienes valor. Decisión. No tienes una confianza a quien decirle, hey, me está pasando esto, ayúdame. O no conoces el amor de otra manera también. O sea, que no es amor, Sí. pero que no conoces en tu visión, no entra otro esquema. Tú puedes ver, ¿no? Pero no entra otro esquema. Parece que este programa está dedicado a mí. Gracias. Les agradezco por la intervención, amigos. Sí. Todos No. hemos tenido relaciones tóxicas. No, yo digo porque justo muere mi abuela y termina una relación muy larga, bueno, 6 años, ¿no? Entonces, y en los duelos de repente sí digo, Se te junta. o sea, ajá, y digo, ay, ¿qué me duele más? Mi abuela, mi novio, ¿cuál me duele más? Este Los programa dos. está patrocinado Ajá, por sí. las relaciones de Tricia. Muchas gracias a todos por la terapia. Pero fíjate, ahí son 2 duelos en uno. Ajá, pero entonces a veces me siento mal por llorar más por uno que por el otro. O sea, así como que a veces me duele más el novio y digo, ay, ahorita debería estar llorando yo por mi abuela, no por el novio. ¿Cómo puede ser que uno le llore tanto dirán por ahí, ¿no? al escarabajo, que a la abuela? ¿Por Ajá, qué? sí, Porque claro. porque a lo mejor fue su ancla para el apoyo de su abuela. Ah, sí, él es A lo mejor no te ayudaba mucho, pero tú te sentías con quien podías ir a platicar y cómo te sentías. Chin, es que mi abuela está así ahora y está asado y algo. Entonces, de la decisión que haya pasado de ustedes, yo siempre les digo, qué bueno, porque viene algo mejor. Algo mejor y te duele. Pero... No te mueres. ¿Qué? sí, no. Entonces, no, de amor, no te mueres, dice, ¿no? No. Pero sí te daña emocionalmente y te lastima. Difiero de esa frase. ¿Del amor se muere? Sí, yo conocí una pareja que sí. Y es amor bonito, ¿eh? Porque no digo que fue amor ajá, no. Amigos, y por ahí escuchas el tema, vas a saber qué es qué eres tú. Tengo un gran amigo del alma, que tenía a su mamita mala, en realidad su mami era la malita, y pues terminó en el desenlace que todos no quisiéramos, falleció la señora,
Pero su papá era una persona muy cuidadosa de ella toda su vida. Siempre se preocupó por ella, siempre estuvo al lado de ella, su vida. Él tenía su trabajo, tenía todo, pero él era una rutina de amor. Yo le llamo así rutina de amor, porque él hacía toda su vida, pero al final terminaba con ella, enfermita, sí, pero la cuidaba el señor todavía, el señor ya de avanzadas edades, y ahí estaba. El señor sano, sin problemas mayores, efectivamente, fallece su esposa, me tocó estar en el velorio y todos, y pues el pésame lo demás, y veías al señor fuerte como roble, ahora sí que dicen, pero se le veía la tristeza en su cara, la tristeza en su cara. Fallece su esposa, ¿y qué creen? A la semana falleció él. Y falleció por una situación así de dormidito. Ya no despertó. De los sustos, ¿no? Pero en realidad es como cuando mi amigo me decía, es que ¿por qué? ¿Por qué los dos? ¿Y por qué él sí estaba en esa situación de ¿por qué la vida es tan cruel conmigo? Y la verdad, lo único que se me ocurrió decirle a él para minorar su dolor, porque yo sentí su dolor, fue decirle, amigo, es que fue decisión de tu papá irse. Tú, tranquilo, lo digo, porque en realidad tu papá estaba sano, tu papá estaba bien, tu papá quedó en un sueño. ¿Y por qué? Porque él ya no veía su vida sin su esposa, y a lo mejor vele si fue un regalo divino, la situación que sea, pero el Señor ya no despertó. Justamente a la semana que se le había ido su señora, pues él, pensamientos de ideologías y lo que tú quieras, es que él la fue a buscar, ¿no? A mí mi pensamiento fue eso. Más que nada. Fue tristeza, entonces pues yo te digo, yo ya digo que sí, por amor, un amor verdadero, yo digo que sí, efectivamente puedes llegar a morir, efectivamente, pero no por ese amor de dolor y de sufrimiento y lo demás, no, pero creo que sí hay una conexión muy, muy fuerte en eso, ¿no? Y le digo yo a mi amigo, que qué historia tan bella. Para mí es una historia bella que, aunque triste para sus hijos y su familia, pues yo creo que para ellos es la bello porque pues llevaron su amor hasta ahora sí que hasta la muerte, ¿no? Y uno, ese tipo de cosas como que se le marcan. Pero yo, efectivamente, Tricia, lo que dices tú es que ¿cómo es que uno sufre tanto o por qué siente que no hay más vida más allá del ex o no, o uno no puede tener más opciones o no, o a lo mejor las tienes y no las ves efectivamente? Sí, o lo que pasa aquí en este caso es, o sea, ¿por qué lo hiciste cuando tengo una pérdida y todavía vienes y me rematas? Porque así lo sientes, como un ataque de, o sea, te pasas, todavía vienes y me aplastas más. Pero no, es duro, ¿no? Y el duro lo tienes que tener. Y le puedes llorar, pero ponte una meta en cuánto tiempo vas a llorarle. Y a los dos, Te hablo de los dos, y no porque dejes de llorar ni pensar en ellos, los vas a olvidar. Solamente recordar lo bonito, en las creencias que tú tengas, y si pasó esto y tú quedas, si tienes a tu niña. Bueno, niña, ya no, ahora ya son ahora jóvenes. Ay, Dios mío. Es seguir adelante. Ahora sí, qué mayor no es triunfo, es gratitud a tu abuela, como te crió a ti, que tú hagas una mujer de bien. Y no es porque hacer, tengo que pagar a mi abuela, no. Pero esa parte de que uno ya, y si vas a llorar, y en cuanto pase más el tiempo es bien chistoso. Duele más. En cuanto va pasando el tiempo, duele más la pérdida. Pero tienes tú que poner tu empeño y decir, voy a salir adelante todos los días. Tienes que agradecer que estamos con vida, pasamos una pandemia, tu abuela también pasó una pandemia, y seguir adelante. Porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros irnos, y qué padre decir, viví. Porque ahorita te está dando el tiempo, otra segunda oportunidad de volver a vivir y en otra etapa de tu vida, más madura, más consciente, con mayor capacidad de hacer las cosas. Sí, pues sí, es una segunda oportunidad.
de vida, ¿no? O sea, Sí. libre, porque además también es como una libertad. Es que me tengo que ir por mi abuela. Ajá, o no, y déjate eso, o sea, las expectativas que yo sentía que tenía que llenar de mi abuela, de mí, es como ya no tengo que ser esa persona que ella quería que yo fuera, ahora puedo ser yo, quien yo decida ser, sin, Sin que te digan, no, eso no, ajá, sin eso que me está, digan, eso está. yo pensé que ibas a hacer esto de tu vida, o yo quería que, o sea, no, ya no tengo a nadie, ya es como yo. Porque son las creencias antiguas. Sí. O sea, es de la mujer en casa y la mujer cómo va a trabajar. Y, Todavía hay y un gente. chorro de cosas. Mi abuela estaba totalmente negada a que yo tuviera pareja, así de odiaba a los hombres. Y entonces era así de que cada vez que traía una pareja era de, ay. Duro contra ella. Ajá, ay, tú, ¿cómo? O sea, como cositas así, ¿no? De que yo decía, "Ay, ya puedo tener pareja si quiero no tenerla, pero ya no va a tener nadie que me esté diciendo, ay, mira cómo tú. O Tú sea, tendrás ¿qué? la capacidad Está de muy decidir raro, sí. qué es lo que quieres en tu vida. Y sin sí. depender. Es que tiene que tener la aprobación La ahí atrás. aprobación, ajá, sí. Y eso está interesante, está padre. Es que eso de la Está aprobación bonito. viene con la seguridad y el trabajo interno de cada quien, porque muchas veces buscamos la aprobación. Me voy a poner, no me voy a poner eso. No me voy a pintar el cabello de azul, porque ¿qué van a decir? Me van a decir algo. Es algo muy tonto que agarra uno y te pintas. No me voy a pintar así porque ¿qué van a decir? Y yo creo que ahora Ahora va a ser cabello rosa. al rato voy a estar toda tatuada. No, pues yo de la pregunta que hacías, Pedro, ya en lo personal creo que ahorita sí estoy lista. O sea, que si me llegara a morir, creo que estoy satisfecha ahorita. Y no sé, tú o sea, bueno, ustedes qué sienten en ese aspecto, ¿están listos? Yo creo que fue un gran viaje. Si me toca, fue un gran viaje. Me la pasé chingón. Algunas cosas no. Hice muy buenos amigos, muy buenos enemigos. Entonces, creo que si me toca, me siento preparado. Sí, Me siento tranquilo. Siento que todavía me falta amarrar unas cosas. Que espero amarrarlas ya pronto. Antes de irme. Y ya de ahí ya me vale madre. O sea, que vengan por mí. No hay pedo. Ay, qué difícil, ¿no? Yo les vuelvo a repetir, mi percepción de la muerte cambió hace mucho tiempo desde esa situación. Entonces, siento que para mí la muerte es como el trascender, el subir de nivel, el viajar, te vas de aquí y te vas de viaje a otro lugar y que en algún momento vas a reencontrarte, ¿no? Entonces, sinceramente, sí es algo que me causa temor, no miedo, porque es algo desconocido, vaya, pero si llegase el momento, fuese mi tiempo, creo que también, como dice Pedro, viví muchas cosas, hice muy buenos amigos, también algunos enemigos, efectivamente. Me quedan muchas cosas por hacer, definitivamente, pero bueno, si llegara el momento, pues ahora sí que emprenderíamos ese viaje y ver qué es lo que hay más allá. Porque para mí sí es como, a ver, ¿a qué iría, no? O qué hay más allá. Para mí, en lo personal, sí, es decir, a lo mejor ya me conviene, ¿no? En lo personal sí siento que es un trascender. Entonces, en mi caso, a lo mejor es un caso diferente porque yo siempre he escuchado que el ser humano vino a la vida a reproducirse, dejar herencia, o sea, trascender con tu familia. Yo no tengo hijos, entonces en realidad conmigo, yo así como llegué, así me iría. O sea, sin dejar raíz en la tierra, a lo mejor sí con amigos, efectivamente, en sus sentimientos o lo demás, pero de manera personal yo no cumpliría con esa situación. Por ahí dicen que llegas a esta vida para sembrar un árbol, para leer un libro, para tener hijos, y como diciendo, hacer todo un camino, ¿no? Yo no voy en ese camino, no llevo te diría que la media de todos, en realidad. Entonces, para mí sí sería algo como que dejo este plano y que hay más allá, ¿no? Y en esa situación.
Pero sí es interesante eso de, ¿estás preparado para la muerte? Para empezar, tenemos servicios funerarios. Es que me iba a salir del tema un poco también, porque dije yo, bueno, emocionalmente, ¿cómo estamos? Tranquilos. Pero, ¿dejamos problemas? Exacto. O ya todo lo tenemos arreglado. Hay mucha gente y de ahí te vas. Efectivamente, ¿ya pagaste sus gastos funerarios? No, es que no, porque es como invocar a la muerte. Quiero morirme. No sé si te ha tocado platicar con alguien. Oye, ya pagaste sus gastos funerarios, tienes que funeraria. En la actualidad es carísimo y de la pandemia se elevó casi el 50% del costo. Pero te voy a decir, mi abuela los pagó y ya no existía la empresa cuando se murió. Así que vale madre, o sea, no importa, a veces, aunque Fíjate, te prepares. ¿no te había tocado escuchar eso? Sí, voy a decir, no, la empresa, la funeraria. No, pero sí, ya no existía y fue un rollote porque pues ahí me ves saliendo del hospital, cotizando cremaciones. Sus recursos, esas... Sí, no, o sea, yo lo pagué con la última pensión que le tocó, pero pues no era o sea, no tenía yo pensado que tenía que ir a cotizar su cremación. No, pero... Porque se supone que el servicio ya Ajá. estaba pagado, pues. Y fui, lo busqué, estaba ya por el centenario y no, pues que ya no existen las ya estas. sé cuál ha de ser la ¿Cuál? Sí, ¿quién? Sí. ¿Bojorquez? No, Flores, Acosta. 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 Y no, pues que ahora se fueron enfrente de no sé dónde, ya fuimos enfrente de no sé dónde. No, aquí no, o sea, ya no existían, pues. Ya no existía, un fraude. Tristemente, más que fraude, siento que se esconden entre ellos mismos, porque yo a lo que sé es que cambiaron de nombre y cambiaron de situaciones, como lo hacen muchas empresas en realidad, pero que dejan bailando a mucha gente, ¿no? fraude, Y por porque ahí, cuando pagan por está ahí si nos escuchan, sí, por ahí si nos escuchan, señores, tengan un poquito de conciencia, porque créanme, en este mundo sí existe el karma. Entonces, ustedes están echando un karma muy fuerte, entonces no sean gachos, por favor. Eso no se vale, eso no se vale. No, sí está feo porque pues en ese momento, o sea, No y sobre tienes todo cabeza. ya pensabas que ya estaba todo solucionado y resulta que no. Sí fue un paso amargo así de, ay, Sí, no. porque es algo económicamente que dices, oye, pues no estoy preparado, estoy teniendo pérdida, y dinero. Y es cuando luego hacemos pero ojo, luego que decimos, ¿y qué más? Nunca digan qué más. Exacto, No. nunca Nunca digas qué más. Ok, me pasó esto. ¿Para qué? Ah, ok. Siempre es, acuérdate que también viene todo eso también de la tecnología, lo que decretas. ¿Para qué? Tengo que ponerme vivas para buscar una empresa y a lo mejor está recurrente viendo, bueno, ahora ya las funerarias te cobran mensual de por vida, ¿no? Si dura 100 años, pues 100 años vas a estar pagando. Porque luego te ponen en lo que ustedes crean, ahí arriba ¿qué más? Pues, toma. Exacto, eso decir, ¿qué más? Ay, pues sí, ¿qué más? Ahí te va. Ahí ¿Nunca te te va ha para pasado ver que en si... la casa, ya se fregó la computadora, ya la bomba, el carro, dices, ¿qué más? Pum, hizo cortocircuito a la casa. Ay, dices. Ay, sí. Ay, yo los quiero 3 veces. Ya no quiero más, así. Bueno, el caso es que la salud mental es muy importante. Yo creo que, pues aquí ya se tocaron 2 temas, ¿no? Un es, pues si te sientes mal o si sientes que no puedes más, acude con ayuda, ya sea con un psicólogo, un psiquiatra, para que te recete algunas pingas buenas, o un tanatólogo, ¿no? Que te ayude a salir de este trance o de este lapso que tuviste todos podemos caernos, está permitido caerse, pero no quedarse ahí, ¿no? En el hueco. Porque hay gente que de a tiro no lo tolera y puede llegar hasta quitarse la vida por una depresión muy seria, ¿no? Entonces, y pues el otro tema es prepararse, ¿no? ¿Cómo estamos preparados, no? Que ese vendría siendo a lo mejor otro programa todavía, ver cómo podemos estar preparados para la muerte, ¿no? Legalmente y todo lo podemos manejar. Un próximo programa podemos checar qué es lo que necesitamos tener en regla. ¿No? Sí, lamentablemente sí me tocaba en la familia tener muchas pérdidas. Okay. Entonces, sabes que nos falta tener esto porque cuando te mueres te lo piden. Entonces sí hay cosas que por omisión
o por miedo, te digo porque yo sí mis gastos funerarios, en la pandemia sobre todo hoy no tenemos gastos funerarios, pues hay que comprarlos, es que estás invocando a la muerte. No, es que sale carísimo morirte. Y aparte es lo más seguro que tenemos, ¿no? Yo creo, estamos vivos, algún día nos vamos a morir. Y el claro ejemplo, preparar cuando traes un dolor, es lo peor porque te pueden hacer firmar cosas no tienes cabeza. Y si no tienes a alguien que pueda apoyarte o algo, pues sí, queda uno muy, muy, muy lastimado económicamente y emocionalmente. Sí. ¿Ya tienes para alguna funeraria? Pues todo menos a costa. Ya las pinches tranzas, cabrones. El caso No, es... pero los hice con Rico y ellos están muy bien. Se los recomiendo, fueron muy lindos con nosotros. Porque mi papá tiene la creencia, esto ya es otro tema tal vez, de que se espere el tercer día. Mi abuela quería cremación y entonces él, por sus creencias religiosas, decía que no la podían quemar antes del tercer día porque si no su alma quedaba atrapada en el como limbo, ¿no? Y entonces nos hicieron el favor de esperarse 3 días a crema. O sea, a mí se me hizo súper lindo porque no es algo que, no sé si es algo que se pida comúnmente y no sé si es algo a lo que accedan comúnmente, pero esta funeraria sí nos hizo Bueno, porque la apoyaron. Ajá, sí, sí nos hizo el favor. Sí, entonces, la verdad, pues sí. Funeraria Rico, les agradezco todo su apoyo. Sí, la verdad, muy buena onda. Retomando un poco lo del principio, pues yo creo que todas aquellas personas que sientan que tienen una pérdida muy fuerte, puede ser laboral, de todo, todos hemos tenido pérdidas. A mí me corrieron después de 14 años y todavía los odio. Ay, sí, no he podido superarlo. No es cierto. Creo que no es un cierto. poco de terapia. Ya me vale. No, pero todos. Sí, güey. No, yo ya está superado y fue en la casa el pedo. Ay, sí. Eso porque yo ya quiero sentirlo así. Este odio es personal. Ya no es. Ya es parte de todos los días, ¿no? De decir, los odio. No, yo creo que ya es satisfacción. No, yo creo que es importante pues todo salir adelante. Si tenemos un problema, tenemos que acudir con los expertos. A alguien que nos ayude, incluso hasta con un amigo que te escuche, ¿no? Oye, Liz, ¿y tú atiendes? O sea, por ejemplo, si alguien tiene un caso, si quiere acercarse. Sí, puede hacer alguna cita y lo podemos hacer hasta en línea. En línea también tengo, si alguien ocupa, apoyo, adelante. ¿Nos puedes dar tus datos así generalizados? Sí, está mi... ¿Dónde te podemos encontrar? Pues les puedo pasar mi número telefónico. Y lo dejamos ahí. Y lo dejan ahí, es el 612-12-024-96. Y estoy próximamente ya a abrir la página. Qué bien. Porque no lo estaba manejando, pero yo creo que mucha gente no se atreve a marcar. Estamos en la era de todo virtual, mensaje. Entonces también por línea podemos hacer varias llamadas telefónicas. En la actualidad todo se puede, nada más es querer hacerlo. Y sobre todo que se den el tiempo de checarse de necesito. Oye, y una duda nomás, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ir a terapia e ir con un tanatólogo? O sea, está mucho más enfocado. Van de la mano lo que es el psicólogo. Ahí vas a manejar, a lo mejor manejas también temas de pérdidas, pero manejas otras cosas con el psicólogo. Aquí es más que nada pérdida de trabajo, exactamente, cómo poder brincar de esa pérdida a lo que sigue. Genial, muy bien. Sí. Te estaré contactando próximamente. Esperemos, yo también. Sí, y normalmente es porque pues hay mucha gente que te dice, oye, te voy a tener charlatanes, sí me ha tocado escuchar y saber, y hasta que le receta cosas a un tanatólogo, no receta ningún medicamento, eso es muy importante que sepan. La Marilyn Cote, por ejemplo. La poblana es estafadora que les recetaba hasta controlados y no tenía permiso. Era una abogada, sí, que hacía fotos con doctores con Photoshop. O sea, una locura. Sí, sobre todo tener mucho cuidado. Y cobraba bien cobrado, Sí,
Pues como especialista, pero una loca. Pero es que siempre es, no, oye, oye, pero ¿qué es? O sea, siempre a veces indagar un poco qué es lo que es esa persona. Pero en tanatología, ningún tanatólogo te receta medicamento. Algo que no seamos sin personal no tocarlo, qué bueno que ahorita retomé, dijiste pérdidas y dijiste una parte de las pérdidas que yo creo que mucha gente efectivamente a veces expresamos, a veces no, las pérdidas de las mascotas. Qué importante, realmente. Entonces, realmente eso, porque un animalito puede llegar a ser parte de tu vida, de tu familia. En mi caso, como yo les comento, yo no tengo hijos, pero he tenido muchas mascotas y las pérdidas de ellos para mí han sido fatales. O sea, realmente las vivo de una manera demasiado, ahora sí, duras, intensas, y porque genero con ellos ese amor, me imagino yo, que efectivamente descargo en ellos, ¿no? Pero qué importante saber que con un tanatólogo puedes ir a expresar eso, que a veces no lo haces porque la gente dice, ay, si es un perro, si es un gato, si es una tortuga, o sea, tíralo a la basura, o sea, cosas tan sencillas que para la otra persona puede ser como, oye, o sea, no, mi pérdida es algo personal exactamente, y el valor que le des también es algo muy personal, ¿no? O sea, hasta cambiarte de casa. Bien, Pedro lo decía, o sea, su hijo no entendía, a lo mejor me arrancaron de mi casa, de mi raíz. A lo mejor todos hemos vivido siempre en una casa y no nos hemos tenido ese cambio de chicos a otra casa. Pero sí es una pérdida hasta de amigos, que de los famosos amiguitos lo dejan de hablar, o por X situación de la vida, ya no, o hay los amigos aquí como ustedes presentes que duran la eternidad y se podrán ver, a lo mejor dejar de ver meses, pero el día que se ven es como si se hubieran visto ayer. Y yo creo que no hay cultura como de o sea, como que siento que estamos constantemente teniendo pérdidas, pero este afán por el desapego, o sea, no sé, como que siento que hay una moda de estar desapegados o como de no sentir o sea, como una desensibilización un poco rara que yo noto en la sociedad. Pero creo que tenemos muchas pérdidas mal manejadas, o sea, sí, y que vamos acumulando pérdidas mal manejadas, pasando duelos mal manejados, y que al final terminamos, pues, tal vez lastimados o tal vez no, o sea, distorsionando muchas cosas porque no le damos el peso o no atendemos, ¿no? O sea, las cosas como son en su momento. ¿No te pasó en la pandemia que extrañabas esto? Sí. O sea, el platicar con alguien y todo era virtual, por teléfono, y decía así, ¿en qué momento voy a tocar a la gente? Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que se volvió muy fría. Sí. Pero no fría porque quisiera, porque trae un problema interno que no lo ha expresado, entonces prefiere en su coraza o en su protección, mejor no digo nada, soy callado, no te quiero ver, mejor ya no me junto contigo. Fíjate que a mí me pasó algo lo contrario. Yo disfruté mucho la pandemia, la soledad, el aislamiento y lo demás. Yo lo disfruté mucho. Lo que me causaba conflicto era la situación de la pandemia, ¿no? Todo lo que generaba la pandemia. Pero yo en lo particular sí fue una parte de muchas pérdidas incluso, pero la parte personal del aislamiento para mí fue agradable. Tiene que ver también con nuestras formas de ser y las formas de ver, ¿no? Y como yo estaba muy acostumbrado a estar viendo mucha gente, fue como un descanso para mí, ¿no? Como que fue un desconecte y me desconecté y descansé. Pero sí, efectivamente, creo que es muy cierto eso que dices, Tri, de que manejamos de una manera a veces los duelos de diferente manera, y hay veces que nos creemos fuertes y manejamos los duelos dizque con esa fuerza, pero en realidad a lo mejor también nos estamos comiendo el mismo dolor, ¿no? Nos estamos quedando con ese dolor que a veces nos hace a lo mejor no avanzar o recaer nuevamente en circunstancias o en vicios o en relaciones o en hábitos mal generados, porque simplemente no aceptamos que está mal, ¿no? Entonces, qué importante es eso de poder encontrar a alguien como en el tanatólogo, alguien que nos oriente y que nos diga, ¿sabes qué? Esto sí está bien, esto ya no está bien, y tú tienes que hacer esto,
o que te dé la pauta o te diga con esto, o esos ejercicios, Liz, que dices, geniales que pudiera uno ponerse para precisamente salir de esos círculos de alguna manera, ¿no? De que nos aferramos ya sea a una casa, a una relación, a un auto, a un animalito, ¿no? O incluso, bueno, aquí no, pero pues puede ser que incluso hay gente que se aferra al lugar de vivencia, de que vives, ¿no? Que ya no te puedes ir a otro lugar porque dices, no me veo en otro lugar. Sí. Fíjate que yo, bueno, igual es un tema un poco de controversia, pero ahorita se me viene a la mente los abortos, ¿no? Tanto provocados como inducidos, o sea, como naturales. Y digo, es un tema que, pues no sé, ¿no? Hay muchas diferentes posturas, pero hay una tendencia a alentar a las chavitas a que aborten, pero digo, son pérdidas bien fuertes que no las manejan y que de repente generan dolores muy profundos que pueden afectar psicológicamente muy cabrón a la persona, pero lo ven como, ay, no, como un procedimiento X, pues, ¿no? O sea, siento que hay muchas cosas que sí deberían de ponerse más atención, más, no sé, o sea, o como una relación, ¿no? Es muy típico de que sales de una relación y te metes luego otras cuando, espérate, ¿no? O sea, como que... Como un clavo saca otro clavo. Siento que hay cosas que sí se deberían de tomar con un poco más de seriedad, no en el drama, pero sí de que darles la atención y el tiempo justo, pues, ¿no? Sí, más que nada, yo creo que son de los duelos menos sanados, porque no le vas a ir diciendo a la gente, es que tuve un aborto. Porque primero tendrías que dar la explicación. Si fue natural, fue inducido, fue provocado, o sea, ¿por qué? Pero hay un duelo muy fuerte, porque exactamente, por la forma en la que sea, es un duelo. ¿Por qué? Porque ya es un tema muy delicado de tocarlo, pero es al fin y al cabo una pérdida y es la menos sanada. Es la menos que vas y dices. Y las personas que yo he platicado dicen que es el dolor más fuerte, porque como no lo ves nacer, es lo que te llega a doler más que el hijo que se muere. Ahora sí que yo voy a excluir un poquito eso. A ver, Liz, en tu experiencia, yo sé que tienes tu parte profesional, ¿no? Sin decir nombres ni balconear a nadie. ¿Cuáles son los casos más fuertes que has tenido que tratar como tanatóloga? O que tú digas, este caso, pérdida de que sin decir nombre de nada, pero decir, ¿fue complicado o extraño tal vez? ¿Cuál sería? Ha sido dos, las enfermedades y las pérdidas del trabajo. Que a una gente a lo mejor a determinada edad les digan gracias, sin son nada. Yo creo que esa y la de las enfermedades de los papás. Las enfermedades de las papás, o sea, estás hablando de algún hijo, efectivamente. Sí, de que sea una persona, ajá. Sí, porque de la gente adulta, entre que está enferma y ya no tienen a veces mucha claridad, como que nada más no va a pasar nada, es lo que sigue es bonito, o sea, darle la seguridad para el bien morir. Pues yo creo que hasta aquí llegamos, chicas. Yo creo que, no sé, damos las aportaciones finales. No sé, Tricia, ¿quieres concluir? Pues muchas gracias por la terapia, por el acompañamiento. No, muchas gracias por estar aquí, estoy muy interesante y creo que pues siempre habrá más temas y pues muchas gracias, Liz. Muchas gracias. No, yo también, gracias a todos, gracias Pedro, gracias Tris, gracias Liz. Un tema muy interesante que creo que podemos hacer un segundo fácilmente. Y pues a todos agradecerles. Muchas gracias por la invitación, chicos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y cualquier duda que nos escriban, nos digan y podemos apoyarla. Sin ningún problema. Muy bien, pues con esto ya concluimos en este nuevo episodio del Mitote. Y pues quiero decirle que la próxima semana va a estar muy interesante también. Vamos a tener una pues muchacha que es una asociación civil, una asociación civil de rescate de perros. Va a estar muy guapérrimo el perro. Todo va a estar muy bien. Entonces, para que nos acompañen en la próxima y no nos resta más que despedirnos. Que el mitote